análisis de la película de la Gran Muralla, ¿vale? La película de Matt Damon que ha salido también hace poco. Eh, Esta película no está diseñada para todo el público, ¿vale? Porque esta película es una producción coreana, creo, si no me equivoco, y no sigue las mismas normas, por ejemplo, que las películas de Hollywood. Se parecen muy en muchos aspectos, ambos estilos, pero no son iguales. Es como, por ejemplo, el estilo Bollywood de la India, ¿no? Tiene sus propias normas o su propio gusto. Entonces, ya digo, esta película no está diseñada para todo el público en ese sentido, de que esta película es pura acción. Es pura acción. O sea, no separa muy poco lo justo a la hora de explicar los sentimientos, la razón o cada personaje, ¿no? Está más enfocado en las partes de acción y las peleas y todo eso. Ya digo, se para muy poco. Y en los malos, en la parte divertida que también tiene sus diálogos graciosos. Digo, se para muy, pero se para muy poco en el drama. O sea que si no os gusta la acción en ese sentido, ¿no? O nos llama la atención eso. O si buscáis siempre un poco más de historia, la película no os la recomiendo. Si, en el caso contrario, si buscáis una película que no se detenga nada en historia, ¿no? O en desarrollo de personaje, esta película es muy buena. En ese sentido. O sea, es pura acción. Ya está. O sea, no tiene más historia. ¿Vale? La película va de un mercenario, ¿vale? En este caso Matt Damon, ¿vale? Que anda con sus compañeros y que van en busca de la pólvora. ¿Vale? Supongo que la película estará basada en... Es que no recuerdo cuándo se descubrió la pólvora como tal aquí en Occidente. ¿Vale? Que en 1400, 1500, por ahí, no lo sé, no estoy seguro. ¿Vale? Pero andan buscando la pólvora, ¿no? Que la han escuchado, entonces se van a un viaje hasta China, hasta la Gran Muralla, en este caso. ¿Vale? Y en el camino son atacados por bandidos, entonces queda ahí, yo que sé, su pequeño escuadrón malherido. Luego, en plena oscuridad, cuando están descansando, les ataca una bestia, ¿no? Algo desconocido y no saben qué es. Y logran cortarle de alguna manera un brazo y logran matarle, ¿no? Y se quedan ahí como, ¿no? ¿Qué ha sido esto, no? Entonces luego siguen su viaje, ¿no? Hasta la muralla y otra vez los bandidos les atacan y les persiguen, ¿no? Hasta la muralla, los de la muralla, ¿vale? Ven de que llevan un brazo, les capturan, entonces le empiezan un montón de preguntas, ¿cómo habéis matado esto, no? ¿Dónde lo habéis encontrado? Etc. Y entonces de alguna manera, pues, les aprisionan, ¿no? Y los dejan ahí delante, un poco así como en lo que es el camino de la muralla, ¿no? Porque en ese momento les atacan. Entonces les dejan ahí un poco para tenerlos como controlados, ¿no? Porque no saben si se pueden fiar de ellos todavía o no, ¿vale? Entonces, luego ven de que empiezan a atacarles los bichos estos, los monstruos estos, ¿vale? Que están me parecen muy curiosos, pero están muy bien diseñados, me gustaron mucho, ¿vale? Y ven de que son un ejército y entonces empiezan a ver para qué es la Gran Muralla y para qué está todo el mundo ahí, ¿no? Defendiéndola, porque hay tantas armas o tanta tecnología ahí mismo, ¿no? Entonces la película un poco de eso, ¿no? Y luego de un poco la redención del personaje de Matt Damon, ¿no? De cómo él es un mercenario que ha luchado por el mundo, ¿no? Y lo que busca es como su propio bienestar. Entonces luego ya ve porque ellos pelean, no solo pelean por un reino, sino que pelean por todo el mundo, ¿no? Entre comillas. De que si ven de que si esa amenaza de los monstruos salta la muralla o la esquiva o no pueden defenderla, pues o sea, sería el fin de la humanidad, entre comillas, ¿no? Entonces va en ese sentido, ¿no? Pero digo, no se detiene muchísimo ahí, ya cuentan lo justo, lo mínimo, ¿vale? Y ya está. A mí la película me ha gustado mucho porque, ya digo, se tiene muy poco en ese sentido. En dramas, entre los personajes te cuentan lo mínimo para que sepas y entiendas a cada cual, ¿no? O sea, quién es bueno, quién es un poco malo, quién es malo del todo, quién es así, quién es sano, etc. Un aspecto que me gustó muchísimo fueron los escenarios, me parece que están muy bien diseñados, aunque luego todo es fondo verde, ¿no? Pero me gustó muchísimo. Los trajes también que llevan, el ejército de la muralla, me pareció muy guapo, me pareció unos vestuarios muy chulos. ¿Vale? Yo que hago cosplay, pues, estaba ahí babeando con los trajes, me parecieron muy buenos. Me encantaron mucho a mí las grullas, que son las que llevan de azul. Me gustaron muchísimo, me pareció muy chulo, ¿no? Cómo les quedaba y todo eso, ¿no? Y luego todo, cómo se comprometía, ¿no? O sea, cómo se compenetraba, perdón, todo. Y estaba muy bien, ¿no? Porque cada color de un soldado o cada soldado, ¿vale? Tenía un color y se dedicaba a una cosa en concreto. Entonces está bien, o sea, no era que el azul cogía un arco y se tiraba y luego se tiraba un rojo, no, sino cada uno tiene como su parte muy concreta, ¿no? De qué hacer a la hora de defender la muralla cuando tiene un ataque. Eso me gustó también muchísimo y ves ahí un montón de colores, ¿vale? Porque esto es algo que tienen las películas asiáticas, por encajarlas todas en un sitio, es que
cuando quieren hacer un héroe, ¿no? O quieren hacer este tipo de películas o este tipo de personajes, lo suelen llenar mucho de colores, ¿vale? Que encontrar en lo opuesto a Hollywood. Que Hollywood cuando mejoran o quieren hacer molar al personaje, ¿vale? Normalmente lo visten de negro y ya está, se acaba. No tiene más historia. Le pones un abrigo largo o lo que sea y anda de negro y ya está. ¿Vale? No, en este modo, ¿no? De hacer cine que es el asiático, no va a este sentido, sino que lo caracterizan de una determinada manera y lo hacen así y se mantiene así. Entonces ya digo, esto es algo que me gustó mucho de la película, que se mantiene en ese fiel a, ¿no? a ese estilo. Y ya digo, si os gusta mucho la acción, esta es una película que tiene, no que no tenga pena de agua, pero digo, no tiene ese gran peso, por ejemplo, que tendría si fuese, por lo menos, si hubiese sido una película de Hollywood, ¿no? Ya digo, yo creo que se ha tenido muchísimo más en el desarrollo de los personajes, en el amorío, en dramas, ¿vale? En cuestiones morales, yo creo que sí. Ya digo, al ser una producción coreana no se tiene tanto en eso, lo cual es muy bueno en ese sentido, ¿vale? Que no a todo el mundo le gustará también, ¿vale? Dirá que hay gente que le falta esto, le falta aquello, pero digo, no es una película que se detenga en eso, sino que lo que quiere es enseñarte monstruos y, y gente peleando con los monstruos, ¿no? Escenas muchas de acción, ya digo, tiene un montón de escenas de acción muy buenas, y me ha gustado mucho, me parece una película muy interesante, ¿vale? Y ya está, o sea, no tiene más historia. Y ya digo, si os gusta la acción, recomendada, muy bien.